Muy buenas tardes, un gusto compartir nuevamente con ustedes. Hoy estaremos desarrollando la unidad 3, LAN, Local Area Network. Ya estuvimos hablando sobre este tema en varias ocasiones, pero hoy estaremos hablando con más profundidad sobre este tipo de red más utilizados en estos momentos. Objetivos: compartir recursos. Entonces el objetivo principal de la red de LAN es compartir recursos como archivo, impresora y unidad de almacenamiento. Sería compartir disco duro, compartir archivos como puede ser documentos de oficina, etcétera. Transferir información entre ordenadores utilizando email, utilizando el que es el www, o sea que navegadores, a través de navegadores podemos poner alguna página oficial o alguna página en particular para poder transferir información. Red de área local. Eh, el red del área local, ¿por qué hablamos mucho? ¿Por qué insistimos mucho en esto? Porque este es lo que o- hoy en día se utiliza mucho. O sea que para la empresa o para unas instituciones públicas, instituciones privadas o cualquier otra entidades. O sea que, ¿qué es red de LAN? La red de LAN sería el red de área local, o sea que la red de una empresa, institución u organización está montado dentro del recinto y tiene un alcance eh, hasta 100 metros cuadrados. O sea que pasando 100 metros cuadrados ya no debería ser una red LAN, ya tiene que ser otro tipo de red o tiene que tener otro LAN para que pueda comunicarse entre LAN, porque no es conveniente tener o sea que nuestra distancia muy larga, porque va a haber mucha pérdida de información y eso no conviene cuando usamos un sistemas informáticos. ¿Por qué hablamos siempre de sistemas informáticos? Porque eso es lo que nos compete a nosotros como analistas de sistema, eh, compartir esos sistemas informáticos a través de nuestras redes LAN. Alcance: conecta ordenadores localizados en la misma oficina, departamento o edificio. Conexión suele ser mediante cable, también inalámbrica. Así como hablamos la vez pasada, las conexiones cableadas son más seguras, son más rápidas. La conexión inalámbrica siempre hay pérdida cuando hay pared, cuando hay cualquier tipo de interferencia, hay mucha pérdida. Es más lento para compartir los archivos, los recursos o el sistema informático. Redes privadas. Los medios de conexión de la línea utilizada son propiedad de la empresa, o sea que no es, no es de una empresa terciarizada cuando es red LAN. Red LAN es todos los equipos que están dentro de la empresa. Normalmente no se terciariza eso. Ahora el sistema puede ser terciarizado, pero la red no. La red es de la empresa, por eso dice redes privadas. Ejemplo: aula, oficina u hogar. Encontramos dos tipos de LAN, que es la red de cliente-servidor, que es el más utilizado. O sea que tenemos un servidor dedicado, que sería un equipo con más capacidad, con mayor velocidad de procesamiento. Y tenemos después los clientes, que son los equipos informáticos, que son las computadoras, las PC o las notebooks que vamos a estar utilizando dentro del trabajo, dentro del recinto o dentro de la institución. Y después encontramos redes punto a punto. Suponerle que vamos a tener una empresa pequeña, necesito solamente compartir entre computadoras y no compartir muchas cosas. Entonces puede ser también
que haya red de punto a punto. Pero ¿qué significa? No hay un punto intermedio donde en red de punto a punto no hay un aparato que pueda distribuir la red. O sea que solamente se distribuye de computador en computador. Por eso no es tan seguro como es el cliente servidor. Bueno, acá por ejemplo dice que el cliente y el servidor es como un árbitro juez. O sea que el servidor es una computadora de gran potencia y capacidad, dice, que actúa de árbitro juez en la red. La maneja, la controla su seguridad y distribuye el acceso a recursos y los datos. ¿Qué es lo que hace el servidor? En el servidor nosotros le damos permiso a cada usuario, por ejemplo, de acuerdo a la necesidad, o sea que de acuerdo al trabajo que va a cumplir, de acuerdo a qué función va a cumplir ese usuario, nosotros le damos el permiso. Porque hay infinidades de cosas que se puede hacer en la red, pero nosotros no podemos darle el lujo, por ejemplo, a un encargado de compra, darle el permiso de contabilidad o darle el permiso de administrador. ¿Por qué? Porque no le compete, uno. Y otro es por seguridad, porque va a haber mucho filtro de información y puede ser que esa información pueda ser divulgada de manera involuntaria o voluntaria. Entonces nosotros usamos el cliente servidor, el servidor, valga la redundancia, como un juez acá porque él ahí es lo que nosotros vamos a decir, eh, Julano de tal va a hacer esto, aquello nomás. Y no puede hacer, por ejemplo, no va a poder vender un comprador. En la red de punto a punto, ningún ordenador está por encima del otro. O sea que los dos tienen el mismo nivel, el mismo privilegio, la misma cosa hacen los dos. O sea que por eso no hay un servidor, no hay ni un cliente. Los dos son servidores y los dos son clientes también. Componente de una red local. Encontramos dentro del componente. O sea que en realidad esto es lo que necesitamos nosotros para que pueda funcionar mi red local. Básicamente esto necesito. Estación de trabajo, que serían las computadoras. Servidores opcional, dice. O sea que cuando es de punto a punto yo no necesito servidor. Tarjeta de red, porque yo tengo que tener sí o sí una tarjeta de red con conector RJ45 o inalámbrica, que es el Wi-Fi. Eh, para poder refrescar un poco la mente, el conector RJ45 es esa ficha transparente que siempre está en la punta del cable y que entra atrás de la computadora normalmente. Ese sería el conector RJ45. Y la tarjeta de red tiene normalmente ese, una entrada de ese conector RJ45. Después tenemos los cableados, medio de transmisión inalámbrico. Puede ser antena, wifi, routeador. Hoy en día existen muchas cosas. Dispositivos distribuidores. Tenemos tres, que es el hub. Después vamos a ver más adelante el switch, el router. Y el sistema operativo de red, que sería, puede ser Windows Server, Linux, puede ser otro tipo de sistema operativo. Y el recurso compartido, que sería la impresora de red. O sea que si yo tengo normalmente en la oficina tenemos una impresora donde se imprimen los documentos, pero está habilitado para varias computadoras y se comparten en red. Por eso dice impresora de red. Archivos, por ejemplo, yo puedo tener un servidor de archivos y yo puedo ir guardando ahí la información en el servidor de archivos y compartir. Aplicaciones, por ejemplo, los sistemas informáticos están siempre en un servidor principal y de ahí nosotros tenemos solamente el acceso a nuestra computadora.
Estaciones de trabajo. ¿Qué serían las estaciones de trabajo? Son los ordenadores utilizados para los usuarios. Para que quede bien en claro, la estación de trabajo es la PC que nosotros usamos diariamente. Es nuestra PC o nuestra notebook que va a estar conectado en la red. Eso es en término bien para que se pueda entender. Bien fácil, un término bien fácil. Servidores sería, tenemos dos tipos de servidores, que es el dedicados, que solo realizan tareas de red y no puede utilizarse un puerto normal del cliente. O sea que este servidor está totalmente aparte en un rack, que sería en tipo un armario donde está todos los servidores, y yo no puedo utilizar ese como una PC. Ese es un servidor y solamente se utiliza como un servidor. Ahí sería dedicado. Y no dedicado, por ejemplo, yo puedo tener mi servidor y mi PC a la vez. Sería, ahí yo estoy usando esa PC, pero esa PC también es mi servidor. Pero se recomienda que cuando la empresa es grande que haya un servidor dedicado. La tarjeta de red, ahí vemos, la tarjeta de red es normalmente la placa madre trae su conector, o sea que su tarjeta de red incorporado con el conector RJ45. O sea que la entrada para el conector RJ45. eh, pero cuando compramos una PC no trae este Wi-Fi que es inalámbrica. Nosotros le decimos siempre Wi-Fi inalámbrica. O hay hoy en día hay otro tipo de, no se utiliza mucho este que va por la placa. Se utiliza más esos tipo pendrive, que serían los modem, para poder eh, compartir la red de forma inalámbrica. Tenemos después los tipos de cableados. Los, los cableados encontramos tres tipos. Acá vemos la coaxial, que sería el que usamos en el famoso telecable, o cuando tenemos una antena de una operadora y tenemos su TV satelital, entonces utilizamos este tipo de cable. Antes se utilizaba mucho también para compartir información en la red, o sea que se utilizaba mucho para la red, este tipo de cableado. Hoy en día se utiliza mucho para afuera la fibra óptica y para adentro el par trenzado. El par trenzado sería el cable de red, como se dice de otra forma. El que es normalmente el cable azul, aunque viene de otros colores también, pero el azul es el que más se utiliza. No sé, por una cuestión de que es una costumbre, creo, porque hay otro tipo de, hay otro color también que cumple la misma función, pero el azul es lo que más se utiliza. Y la fibra óptica sabemos que viene normalmente de los proveedores de internet hoy en día, nos distribuye a través de la fibra óptica, que sería una fibra de vidrio eh, que está dentro del cable, y eso transmite más rápido la información. Y acá encontramos los tres aparatos más utilizados, que serían los dispositivos distribuidores. Estos son aparatos que hace que nuestra red, o sea, que hace que la red se distribuya a cada computador. Por eso se utiliza mucho la red de tipo estrella, porque estos aparatos distribuye a cada computador. Cada conector es para una computadora. Entonces ahí se forman los tipos de estrella. Primeramente encontramos el hub, que tiene 8 entradas, 8 puertos. O sea que cuando encuentran un aparato de 8 puertos, automáticamente tiene que decir que es un hub, un concentrador. El, nadie conoce como concentrador, se conoce más como hub. Solamente recoge y distribuye señales entre ordenadores de la red, dice. El switch, tenemos el switch, que es para más conexión. El switch viene normalmente para 16 y 32 conexiones para la red.
cuando es más grande nuestra infraestructura, normalmente se utiliza el de 32 o más. El switch o computador, además de concentrar señales, puede seleccionar envíos de paquete y estadística de tráfico y errores de red. O sea que el hub solamente distribuye señales. Y el switch, ahí ya podemos administrar nuestra red. El switch, por ejemplo, encontramos varios tipos de marca. Normalmente encontramos la marca de Lin y el que es un poco más potente es el MikroTik, que es donde se distribuyen las redes. Después encontramos el router. Este aparato hoy en día es uno de los más utilizados porque si yo me voy el 80% a hacer un sondeo, el 80% de la casa utiliza el router. ¿Por qué? Porque hoy en día cada vivienda ya tiene su propia red, pequeña red, que sería para poder utilizar internet. Y ahí ya actúa el router. El router es un encaminador, dice. Además, además de las tareas anteriores, es capaz de guiar transmisión por el camino más adecuado. Enrutamiento es el utilizado para conexión de un PC a una red a internet. Este router, por ejemplo, me sirve también para distribuir, pero tiene limitaciones para 4 computadoras nomás. O sea que yo normalmente utilizo el router para encaminar mi internet al switch o al hub para que tenga más, para que sea más acceso, más puertos de distribución. Pero si vas a tener una red para 3 4 computadoras, entonces ya con el router ya podés también distribuir tu red. Y los sistemas operativos de red, encontramos el sistema operativo para punto a punto. Tenemos el Windows 7, 10, 11. Ahí puse un prototipo de Windows 11. Y el sistema operativo para servidor dedicado sería el Windows Server o Linux. Normalmente la empresa grande opta por Linux. ¿Por qué por Linux? Si a mí siempre me preguntan por qué utilizan mucho Linux. ¿Por qué no Windows Server? Porque Windows Server es es un sistema operativo de red de versión de paga. O sea que si yo empiezo a utilizar en la empresa eh, craqueado, como se dice, porque en realidad lo que hacemos nosotros a veces es craquear, pero cuando somos profesionales y vamos a trabajar con empresas grandes, debemos ser serios. Ya no podemos utilizar este tipo de software. Si va a comprar la empresa la licencia, ahí sí, no hay inconveniente para utilizar. Pero, pero cuando la empresa normalmente no quiere comprar una licencia porque la red tiene su costo y además es caro la licencia. Los equipos para los aparatos para la red son normalmente costosos. Entonces opta que nosotros le pongamos ya la parte del software al menos, porque ellos van a gastar del equipo mucha plata y también de tu mano de obra, porque montar una red no es fácil. Mon- Lleva mucho tiempo y es costoso. Entonces, nosotros normalmente optamos por Linux, por eso. Para servidores, tanto para servidor, para el sistema y para la red también. Recursos compartidos. ¿Qué yo puedo compartir? Ahí dice impresora, escáner, unidad de almacenamiento como disco duro, unidad lectora como CD-DVD, modem, archivo, carpeta, programación de aplicación. Programa de aplicación que serían los sistemas o otros tipos de aplicaciones. ¿Cómo está estructurado nuestra red? La red normalmente así está estructurada. Viene el internet,
está el servidor, se distribuye a los ordenadores y así sucesivamente. Mira, acá hay un prototipo de red, un esquema de cómo trabaja. Internet viene al router, el router al hub o el switch. Normalmente el switch es lo que se utiliza más. Y después del hub o el switch se reparte a nuestra computadora. Mira, este es el esquema que van a utilizar cuando van a montar una red. Y encontramos también la topología de red. Es el sistema de acceso y comunicación que se emplean para conectar estaciones de red. Para que dos estaciones se comuniquen, necesita entender el mismo idioma, por lo que establece un protocolo de regla estándar de comunicación, protocolo TCP/IP. Bueno, acá hay un punto muy importante. Nosotros cuando nos comunicamos, normalmente hablamos en un mismo idioma, para que podamos entendernos bien. Así también se creó los protocolos para que la red pueda comunicarse. Y eso se estandarizó. Estándar significa que hay una sola forma de hacer. Que hay una regla, hay un prototipo para hacer. Y el protocolo TCP/IP hace que sea uno. Uno es el protocolo de transmisión y el otro es el Internet Protocol, que sería el protocolo de Internet. Acá dice el TCP es el que divide la información del paquete y que vuelve a unir el orden adecuado, va llegando a su destino. El IP es es el responsable de identificar cada uno de estos paquetes de información en su dirección apropiada. Hay una unidad donde vamos a hablar solamente de esto y cómo están distribuidos los números, porque acá ya trabajamos con números, con ¿cómo se dice? Con puertos, porque cada puerto tiene un número de identificación. Y después, más adelante, cuando entremos en este tema, vamos a estar hablando bien, porque esto es algo complejo y algo abstracto, así, no mostrándole. La dirección IP. Esto seguramente ustedes ya escucharon, su dirección IP dice. ¿Cuál es su IP? Cada ordenador conecta a la red debe disponer una dirección única, o sea que no se debe repetir. Cuando se repite dos direcciones IP ya no funciona más. Los dos va a estar fuera de la red. No es que va a funcionar uno y el otro se va a quedar afuera. Los dos no va a funcionar. A dicha dirección se le conoce como IP y formada por cuatro números de 0 al 255. O sea que vos podés tener una dirección IP de 0 a 255. Eso sería la terminación. La máscara de red sería eh, normalmente encontramos el 255 0 0 o el 255 255 255.0. O sea que cuatro espacios separados en punto tenemos también. En la otra clase también vamos a estar viendo sobre este punto. Acá más o menos ya nos muestra ya cómo tiene que ser la dirección IP, pero es bien abstracto así mostrándole. Tenemos las clases de IP, pero los rangos de IP que sería de 127 a 255, o sea que número de red de 126 dice. Después tenemos la configuración de software. Instalación de la red. Configurar los componentes del protocolo TCP/IP, o sea que tenemos que ponerle número a la red. Configurar la red doméstica para pequeña oficina, grupos de trabajo, compartir recursos.
Instalación de tarjeta de red. Si no se trata ni... O sea que... de conexión USB debe seguir los siguientes pasos. De conectar la PC de red eléctrica. Extraer la carcasa de la PC, conecta la tarjeta de red. O sea que si no tiene ya preparado la red, tiene que poner dentro de la placa. Acá vemos cómo se configura una red. Primeramente nos vamos a inicio, configuración, panel de control y conexiones de red. Y ahí nos muestra, ahí en el azulcito te muestra, hay un Ethernet. Dice, ahí clic sobre Ethernet y te va a aparecer esta pantalla que está también en la pantalla, valga la redundancia. Esta pequeña pantallita te va a aparecer y ahí vamos a darle clic a propiedades. Cuando le damos clic a propiedades, aparece esta pantallita otra vez, que sería, vamos a darle habilitar protocolo internet, versión 4, IPv4, y después vamos a darle propiedades otra vez. Ahí, por ejemplo, cuando le damos clic en obtener una dirección IP automática, ahí el routeador te va a asignar, o el switch te va a asignar una IP, o la red vamos a decir, la red te va a dar una dirección IP automático. Pero a veces normalmente yo necesito que mi IP sea estático, que no cambie, porque voy a compartir recursos. Entonces mejor que esté en una dirección IP estática, o sea que yo voy a ponerle los números. Y ahí lo que tenemos que tener cuidado, que los números no se repitan en dos o más computadores. Normalmente, si vamos a usar un número, nosotros hacemos en CMD del Windows, que sería entrando en línea de comando, se hace un PIN y se pone esa IP 192.168.0.101, y eso si está libre me va a mostrar luego que está inactivo, y si está activo ya me va a mostrar que está funcionando. Entonces cuando ya está funcionando, yo no puedo poner como IP estática después en otra computadora, porque va a crear conflicto en mi red. Configurar un red doméstica para pequeña oficina. O sea que es una forma de configurar con un asistente. Pero normalmente se utiliza la configuración manual. Eso es para poner un nombre al equipo. Para no alargar mucho voy a ir pasando. Porque tipo es un manual para compartir documentos, para compartir discos. Clic derecho, ¿verdad? Propiedad del disco. Después le damos compartir. Así es sucesivamente. Y en esta parte hay una actividad que vamos a realizar, que vamos a elaborar un resumen de acuerdo al material. Este resumen vamos a ir haciendo detalladamente. Dice que el resumen debe ser el 25% del material total. O sea que debemos resumir los conceptos principales, los puntos más principales para poder realizar nuestro trabajo. Este material es un poco más largo, pero espero que sean de productivo para ustedes. Y llegamos al punto final de nuestro material. Muchas gracias por su atención.